Pues muy buenos días a todos desde España. Otra vez nos encontramos aquí en otro seminario, ¿no? Por internet hasta que podamos, pues, esperemos el año que viene vernos personalmente. ¿Se oye bien, no? ¿De momento? ¿Se oye bien? Sí, perfecto, Ok. perfecto. Bueno, pues hoy lo que quiero hablaros es del estrés por calor en las aves, de cómo se produce un poco la fisiología y un poco qué son las cosas que se pueden ir haciendo que al final no es una sola cosa que podemos intentar hacer, sino es un conjunto de cosas. Cuantas más cosas pues, se hagan, pues al final pues, las aves pueden estar mejor, ¿no? Al final, ¿cómo se ve que las aves están en estrés por calor? Pues muchas veces lo que vemos es aves postradas en el suelo, ¿no? Aves como en la derecha con el pico abierto, porque realmente están jadeando, ¿no? Entonces, estas aves están en estrés calórico y realmente es muy fácil ver, ¿no? Es diferente que cuando hay un problema respiratorio, que vemos ronquera, etcétera, sino que simplemente están respirando muy rápido con el pico abierto. Entonces, al final, el estrés calórico ocurre pues cuando las aves acumulan mucho calor dentro del cuerpo, tienen un exceso de calor y no son capaces de eliminarlo, ¿no? Entonces se produce un desbalance y entonces entran y están acaloradas, ¿no? Como podemos estar nosotros, por ejemplo, en verano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el calor de dónde viene, bueno, pues las aves ya de por sí producen calor siempre, por las reacciones químicas del cuerpo producen calor, cuando digieren el alimento producen calor, cuando usan mecanismos de termorregulación para mantener la temperatura constante, todo eso se necesita, produce calor. Cuando forman músculo o grasa, también producen calor y también cuando se mueven, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que solo el 25% de la energía que ingieren las aves, pues en realidad la están gastando, ¿no? Ya sea pues para sus funciones vitales. ¿Qué pasa? Que hay otro 75% que tienen que ser capaces de eliminarlo. Entonces, y muchas veces no son capaces de hacerlo, ¿no? Eh, las aves tienen un problema comparado con los seres humanos, que no tienen glándulas sudoríparas, es decir, no pueden sudar. Y eso les da problemas para eliminar calor. Entonces, los mecanismos que utilizan para eliminar el calor pues, son tres que se denominan calor sensible, en los cuales el animal no necesita utilizar energía, que son radiación, conducción, convección, que ahora los vamos a ver. Y para estos mecanismos, la temperatura entre el ave y el galpón debería tener un diferencial. Es decir, el galpón debería estar más frío que el ave para que estos tres mecanismos funcionen, ¿no? Ahora los vamos a ir viendo. La radiación, ¿qué consiste? La radiación simplemente es un mecanismo más bien físico, que es por eliminación de calor del ave a objetos o al ambiente que está más frío, situados a cierta distancia, es decir, es por medio de radiaciones electromagnéticas. Entonces, ¿qué pasa? Que si la temperatura del ambiente está, por ejemplo, a 40 grados centígrados o cercano, prácticamente no hay diferencial térmico y este mecanismo de radiación prácticamente es inexistente. Para eliminar el calor por radiación, también las aves necesitan un cierto espacio, porque lo hacen a base de elevar y erectar las plumas, ¿no? Entonces, muchas veces, pues bueno, si tenemos jaulas con gallinas o bien pollos de engorde, pues con una densidad excesiva, pues lógicamente van a tener más problemas de eliminar el calor. El otro mecanismo que utilizan es la convección, que simplemente es transferir el calor del ave a partículas de aire o agua que deberían estar más frías que el ave y que entran en contacto, ¿no? Y entonces, para eso es necesario que haya movimiento de aire, ¿no? Es decir, esto se utiliza mediante la ventilación. Si, por ejemplo, no hay ventilación, pues porque está tapada si utilizamos ventilación natural y está tapada pues, por algún árbol o lo que sea, pues ahí vamos a ir mal, ¿no? Y sobre todo la pérdida de calor se hace por una zona del ave que se llama arterilo, que es como si dijéramos la zona como nuestra axila, porque es una zona que está desprovista de plumas. Entonces ahí simplemente llega
los vasos sanguíneos que están calientes y en contacto con el aire pues disipan el calor, ¿no? El otro mecanismo que utilizan es la conducción, que es simplemente pues, transferir el calor del ave por medio de estando en contacto con superficies que estén más frías que dicho ave, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, a veces se tumban en el suelo cuando el suelo está más frío, o, por ejemplo, contactan con bebederos, con superficies metálicas de comederos, a veces incluso se entierran un poco o excavan en la cama, entonces van intentando disipar el calor. Claro, si tenemos, por ejemplo, también mucha densidad de animales, pues el mecanismo de conducción va a funcionar peor. También a veces si la cama está excesivamente caliente, pues lógicamente tampoco se va a poder permitir eliminar el calor. Y en el caso de la conducción, pues bueno, las gallinas ponedoras lo tienen un poquito más difícil, ¿no? Sí que pueden contactar con los hierros de las jaulas para disipar calor, pero bueno, lo tienen un poquito más complicado. Podemos ver aquí un gráfico en el cual, bueno, a medida que aumenta la temperatura, 20, 25, 30, 35 grados, todo el mecanismo de usar calor que no necesita energía, como convección, radiación, etcétera, va disminuyendo en importancia y llega un momento que estos mecanismos son ineficientes y la única manera que tiene el ave de eliminar el calor es mediante lo que se denomina la evaporación. Y la evaporación no es más que el jadeo, es decir, es abrir el pico, respirar rápido y entonces por ese mecanismo se produce la evaporación del agua que hay en el epitelio respiratorio, ¿no? Entonces esa evaporación del agua utiliza calor del cuerpo y entonces es una manera que tiene el ave de eliminar, por ejemplo, mucha energía, ¿no? Por ejemplo, con 1 gramo de agua que se evapora se eliminan 540 calorías, ¿no? Entonces lo que vemos es las aves jadeando, ¿no? Bueno, todo esto también depende de la temperatura en la cual estén los animales. Podemos tener una temperatura normal, que podría ser de 18 a 25 grados centígrados. Esto, por ejemplo, en pollos de 3-4 semanas o en gallinas ponedoras, en las cuales pues, están funcionando correctamente, están produciendo perfectamente y no necesitan hacer ninguna adaptación fisiológica. Podemos tener una zona fría, crítica inferior, en la cual pues, bueno, parte del alimento lo van a utilizar para mantener el calor, o podemos tener una zona crítica superior, en la cual, pues, lógicamente, van a tener que poner estos mecanismos en marcha de eliminación de calor. Primero, en los que no representan energía, es decir, la conducción, convección y radiación, pero después llegará un momento que si la temperatura sigue subiendo, necesitarán pues empezar a jadear, ¿no? Entonces, bueno, a medida que aumenta la temperatura, pues bueno, las aves lógicamente, de estar en la temperatura ideal, pues empiezan a aumentar el consumo de agua, cada vez beben más, reducen el consumo de alimento. ¿Por qué? Porque esto hace que produzcan menos calor interno y, bueno, y luego veremos que empiezan a deshidratarse, a perder electrolitos. Por eso, pues en el caso de gallinas se produce una alteración a nivel de la cáscara y realmente cuando aumenta mucho la temperatura interna del animal, pues podría llegar a producirse incluso la muerte, ¿no?, de los mismos. Entonces, bueno, existen una serie de tablas, que esta es una tabla para gallinas, en las cuales podéis ver arriba la humedad relativa y a la izquierda podéis ver la temperatura, y luego diferentes colores en los cuales, por ejemplo, si yo cojo la temperatura de 32 grados centígrados en gallinas, a medida que voy hacia la derecha, es decir, que va aumentando la humedad relativa, cada vez la situación de estar en amarillo, es decir, alerta, empiezo a estar ya en la zona naranja, es decir, que estoy un poco en peligro, es decir, la ave ya está sufriendo, y cuando llego a la zona roja quiere decir que la situación ya de estrés por calor es bastante grave para el ave. Es decir, que al final estos gráficos sirven para un poco ver en tu granja en qué situación estás y lo ideal sería estar en la zona verde. Pero al final el estrés por calor no deja de ser la combinación entre la temperatura y la humedad relativa, ¿no? Es decir, cuando hay una humedad relativa muy alta, el mecanismo de jadeo pues, es ineficiente, ¿no? Porque si el aire tiene mucha humedad, no se puede eliminar más vapor de agua a un aire que está muy cargado ya de humedad, ¿no?
Lo mismo también existen pues, gráficos para el caso de pollos de engorde, ¿no? En el cual, pues bueno, en este caso arriba está la temperatura y a la izquierda está la humedad relativa y lo mismo, ¿no? Podemos estar en una situación roja de peligro en el cual los broilers se pueden llegar a morir o podemos estar en una zona verde confortable en los cuales pues están creciendo perfectamente. En la zona baja el problema es que, claro, parte de lo que comen lo van a utilizar para mantener la temperatura constante y lógicamente, el crecimiento se va a disminuir. Y en el caso de los broilers es muy sencillo porque la situación ideal es, por ejemplo, tener en cuenta la semana en la cual está el pollo y entonces, por ejemplo, si yo tengo un pollo en 4 semanas, cojo el número 90 más las 4 semanas que tiene el pollo, es decir, el número de semanas, nos da el valor de 94 y esto sería lo ideal. Lo ideal sería en cuanto a suma de temperatura y humedad relativa en valor absoluto, en este caso sería en lo ideal 94. Y normalmente respecto a lo ideal, por encima de 5 puntos, es decir, que nos estaríamos acercando a 100, empiezan ya los broilers a tener bastante calor, ¿no? Normalmente el calor lo vemos en broilers a partir de 3-4 semanas, es decir, pollos más bien grandes, pero sí que es verdad que a veces se ven en pollos de una primera semana, se ven pollos con el pico abierto, jadeando también, pues bueno, porque a veces estamos calentando demasiado la primera semana con las calefactoras y a veces tenemos las cortinas demasiado cerradas y podemos provocar una situación también de estrés por calor. Pensar que los pollitos pequeños hasta más o menos unos 5 días no son capaces de termorregularse y entonces depende mucho de la temperatura del medio ambiente en los primeros días. Por eso es importante pues, ajustar bien la temperatura en la primera semana, por ejemplo, poniendo termómetros colgados que tengan temperatura y humedad y ver un poco cuál es la situación, ¿no? Pero sobre todo, principalmente, es ver un poco, observar los animales. Cuando vemos que están con el pico abierto y jadeando, quiere decir que la situación no es buena. El estrés por calor, lógicamente, tiene una serie de consecuencias. Por un lado, los animales, si os fijáis, sobre todo en la parte del mediodía, están postrados, no quieren moverse. Esto es, lógicamente, para no producir calor interno. Hay sangre que se dirige a los músculos abdominales, pues sobre todo para el tema de respiración. Mucha sangre también del animal se dirige hacia zonas desprovistas de pluma para que estén para disipar calor y esto significa que va a haber menor cantidad de sangre a nivel de todo lo que es el tubo digestivo, con lo cual la absorción y digestión del alimento, como pueden ser proteínas, pues va a ser peor, con lo cual estos animales también, aparte de que no están comiendo, pues lo que comen lo digieren peor, pues con lo cual el crecimiento se va a ver muy mermado, ¿no? Incluso el intestino, pues bueno, veremos que se puede afectar, ¿no? Otra cosa que veremos es que se produce, debido al estrés, la liberación de una hormona que se llama corticosterona y esto tiene una implicación en el sistema inmune y en la reproducción. Y bueno, y de hecho lo que se ve también es que si hay mucho estrés por calor, cuando los broilers van al matadero, se observa un aumento del contenido graso, es decir, hay menos músculo y hay más grasa, y esto es porque el animal tiene tendencia a producir más grasa, porque el producir más grasa le da menor cantidad de calor metabólico interno. Al final, pues bueno, todo esto se va a notar también de estrés por calor en aumento de mortalidad dependiendo de la situación, menor índice de conversión, lógicamente, incluso, por ejemplo, puede haber mortalidad cuando enviamos los broilers al matadero, menor rendimiento de la carne, lógicamente, porque es más grasosa, y bueno, incluso también naves que estén muy bien controladas, incluso pues puede haber una cierta pérdida de gramos al día, ¿no? De 4 gramos al día, por ejemplo, en naves también muy bien controladas. Al final este es por calor, el efecto va a depender un poco de cuán bien tienes el ambiente controlado. Evidentemente, en naves con ventilación túnel muy bien controladas, la repercusión va a ser mucho menor, pero en aquellas naves que están con ventilación natural, en zonas de costa con mucha humedad, pues podemos llegar a tener realmente bastante mortalidad, ¿no? Al final, todo lo que es la producción, crecimiento de broilers o producción de
de huevos en ponedoras reproductoras o todo el tema de fertilidad, incubabilidad, pues lógicamente se va a ver disminuido, ¿no? Y un poco para que entendáis un poco la fisiología del estrés por calor, cómo se produce, pues bueno, al final en el tema del jadeo no es más que respirar muy rápido, ¿no? Es decir, de 25 o 30 respiraciones, que sería lo normal por minuto, podemos llegar a unas 300 por minuto y la función es eliminar vapor de agua y CO2, liberarlo al ambiente. ¿Qué pasa? Por un lado, cuando se disminuye mucho la cantidad de CO2 en el animal, pues bueno, en algún caso se podría producir la muerte por paro respiratorio. Esto es un mecanismo fisiológico, en algún caso. Luego hay otras repercusiones también, es decir, muchas veces habéis oído hablar del tema de que en el caso de estrés por calor hay alcalosis respiratoria. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, al final en los tejidos tenemos dos gases que son el oxígeno y el CO2. El oxígeno, como si dijéramos, es el que nutre los tejidos y una vez que hay todas las reacciones químicas, etcétera, los tejidos eliminan CO2. El CO2 es la sustancia de desecho que tiene que eliminarse por vía respiratoria. Pero ¿qué pasa? El CO2 es un gas que puede ir por vía sanguínea de tres formas. Puede ir disuelto en el plasma, es decir, como sí solo, pero solo un 10%, puede estar unido a la hemoglobina, que es una proteína que también puede transportar el oxígeno, pero también el CO2. Pero ¿qué pasa? Que el CO2 es un gas que si va por sí solo en el plasma, es capaz de difundir a través de la estructura de las vías respiratorias y perderse. Es decir, que no llegaría a nivel pulmonar y el fenómeno de la respiración sería ineficiente. Por eso la naturaleza es muy lista y lo que dice es que, bueno, para eliminar el CO2 de los tejidos no lo voy a eliminar como CO2 como tal, sino que lo voy a eliminar en forma de bicarbonato, ¿no? Porque voy a ser más eficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que el CO2 de los tejidos, a nivel de la sangre, se combina con el agua y se transforma primero en ácido carbónico y después se transforma en bicarbonato, que es HCO3-, pero esta es una reacción muy lenta y es muy ineficiente. Con lo cual, aquí entra en función el eritrocito de las aves, que lo que hace es que coge el CO2 de los tejidos, lo combina con el agua y lo transforma en ácido carbónico también, pero para ello utiliza una enzima que se denomina anhidasa carbónica, que hace este proceso 5.000 veces más rápido. Es decir, que tendremos una gran cantidad de ácido carbónico, el cual se va a transformar fácilmente en bicarbonato, de forma que tendremos cantidades muy grandes de bicarbonato dentro del eritrocito y luego simplemente este bicarbonato pasa a la sangre como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los animales están respirando muy rápido, en este proceso acabamos teniendo cantidades enormes de ion bicarbonato a nivel sanguíneo, que el ion bicarbonato es una base. Entonces, lo que hace es que produce una alteración del pH sanguíneo y por eso tenemos lo que se denomina alcalosis respiratoria, es decir, aumento del pH, ¿no? También, lógicamente, en este bicarbonato, cuando llega a nivel pulmonar, pues fácilmente se vuelve a transformar en CO2 y agua, es decir, que se acaba eliminando el agua en forma de vapor, porque se utiliza calor para transformar un vapor, y se elimina el CO2. Es decir, que en esta respiración, en este jadeo, el animal está eliminando cantidades enormes de agua en forma de vapor, es decir, que se está produciendo una deshidratación realmente muy importante. Y es verdad que cuando hay estrés por calor, los animales beben mayor cantidad de agua, pero realmente este aumento del consumo de agua no es capaz de compensar la cantidad de agua que está perdiendo, con lo cual cada vez tienen más y más deshidratación. Y realmente la deshidratación es lo que acaba matando a las aves, ¿no? Luego hay otro mecanismo a nivel renal. El exceso de bicarbonato que está produciendo la alcalosis respiratoria, como tiene una carga negativa, que es HCO3-, lo que hace es que arrastra cargas positivas, como son sodio, potasio y calcio, los cuales son eliminados por las heces, ¿no? Es decir, que porque todas las cargas positivas y negativas tienen que estar compensadas. Entonces, al final, lo que vamos a estar teniendo es aves que están perdiendo mucha agua, es decir, deshidratación,
y además están perdiendo electrolitos, es decir, están teniendo un desequilibrio electrolítico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy deshidratándome cada vez más, al final, pues bueno, el riñón no puede funcionar bien, entonces hay un fallo renal y además el corazón también cada vez funciona peor, y además por la pérdida de potasio, pues el potasio es muy importante para la excitabilidad cardíaca. Entonces, cuando hay una falta de potasio, al final también pues, puede haber un paro cardíaco. Es decir, que las aves al final mueren por fallo renal y por paro cardíaco. Entonces, bueno, inicialmente en el estrés por calor hay lo que se denomina alcalosis respiratoria, es decir, aumento del pH, pero si el estrés por calor continúa, cada vez es más fuerte, al final por la eliminación constante del bicarbonato, que es una base, acabamos teniendo el efecto contrario, que es la acidificación. Entonces, por eso podéis ver en esta imagen cómo al final pues, el pH de la sangre se va acidificando, ¿no? Y al final, pues bueno, por esta pérdida sobre todo de calcio y de bicarbonato, se produce, no se puede formar el carbonato cálcico necesario para formar la cáscara, y entonces, pues bueno, una de las cosas que se ve es la alteración de la cáscara, es decir, esas cáscaras de gallinas o ponedoras son más blandas, ¿no? Aquí podéis ver inicialmente, pues cómo al aumentar la temperatura se produce un aumento de temperatura del ave, que si pensar que la temperatura normal es de alrededor de 41 grados centígrados, si llegan a 44 grados de temperatura interna, pues empezarán a morir, y el pH de la sangre inicialmente se alcaliniza, pero después acabará acidificándose, ¿no? Repercusiones, lógicamente, pues cuando una ave tiene mucho calor, lo primero que hace es dejar de comer. Es decir, que si es una gallina, pues no está comiendo calcio, no está comiendo aminoácidos, con lo cual pues, va a haber repercusión a nivel del calcio, pues podemos tener más problemas de fatiga de jaula. Pues si no estamos comiendo aminoácidos, podemos tener una alteración a nivel del sistema inmune, lógicamente, es decir, más riesgo de enfermedades. También, lógicamente, el tema del jadeo, estas respiraciones rápidas, también facilitan que todos los microorganismos penetren más en el aparato respiratorio, con lo cual también por eso es más fácil que hayan problemas respiratorios cuando hay problemas de estrés por calor, ¿no? Cáscara más fina porque estamos perdiendo calcio, estamos perdiendo bicarbonato, es decir, la forma de CO3 del carbonato cálcico no se puede formar lógicamente, y además incluso el calcio de la dieta es un calcio que no se absorbe bien en situación de alcalosis. Es decir, que es muy normal ver, pues bueno, huevos que se rompen con cáscaras finas y bueno, y esto realmente es un problema, ¿no? Es decir, que muchas veces podemos aumentar el nivel de calcio de la dieta, pero si no solucionamos el estrés por calor, pues nos solucionaremos hasta cierto punto, ¿no? el problema, ¿no? Otro de los problemas que vemos es que, bueno, hay un aumento realmente muy grande del consumo de agua, más que se duplica, con lo cual hay aumento o sea, las deyecciones son más líquidas, y esto, bueno, esto hace que los huevos sean más sucios. Huevos sucios significa, pues en el caso de ponedoras nos van a dar problemas para comercializarlos, que probablemente no serán de primera categoría, sino tendrán que ser de segunda categoría o tercera. En el caso, por ejemplo, de huevos de reproductoras, pues bueno, estos huevos sucios no se pueden incubar, o si los incubamos, pues van a ser huevos que cuando nazcan los pollitos van a dar problemas de encefalitis o de infección de saco vitelino, es decir, es un problema, ¿no? Aparte, pues bueno, camas húmedas, en el caso de los pollos, pues más lesiones plantares, o en caso de la gallinaza, pues aumento de moscas, ¿no? Que al final van a dar muchos problemas también, ¿no? Y aparte aumento de gases que van a afectar al tema respiratorio. Otro problema del estrés por calor también es que cuando hay estrés por calor hay un aumento general del metabolismo de los animales y entonces se produce lo que se denomina un aumento de los radicales libres. Los radicales libres, estos rojos, son moléculas inestables a las cuales les falta un electrón. Entonces lo que hacen es que buscan el electrón que les falta de las membranas de las células. Entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Que si tenemos muchos radicales libres, estos radicales libres producen destrucción de todas las células del cuerpo y es un problema, ¿no? Por ejemplo, a nivel intestinal, pues bueno, las células intestinales están dañadas, por un lado por la deshidratación, es decir,
las uniones entre las células intestinales están como más abiertas, los patógenos lo tienen más fácil para penetrar y aparte, bueno, estos radicales libres también están destruyendo las células intestinales en lo que se denomina estrés oxidativo, con lo cual es mucho más fácil que tengamos problemas, por ejemplo, pues, por patógenos, porque penetran a través de la barrera intestinal, ¿no? La barrera intestinal, la integridad intestinal se rompe. Aparte que estas células intestinales pues, no van a estar digiriendo bien los alimentos, ¿no? Entonces, mala digestión pues, también puede favorecer, por ejemplo, aparición de problema de proliferación de Clostridium, ¿no? Otro problema del estrés por calor, bueno, como el ave lo ve como si fuera una amenaza para su vida, ¿no? Se produce una liberación de la hormona del estrés, que es la corticosterona. Esta hormona lo que hace es que todo lo que es función de producción, crecimiento o inmunidad deja de ser una función esencial, es decir, que el ave dice, bueno, yo estoy preocupado por el estrés por calor, con lo cual dejo de producir, y esta corticosterona lo que hace es aumentar la frecuencia respiratoria, es decir, iniciar el jadeo, y el jadeo desencadena todos esos problemas y también es responsable de aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, al final, es muy importante ser capaz de reducir el jadeo para un poco reducir las repercusiones negativas del estrés por calor, que después veremos con qué ingredientes se puede hacer, ¿no? Claro, la corticosterona es inmunosupresora y entonces pues es una de las razones también que vamos a tener posiblemente más problemas agravados de tipo patológico, ¿no? Aquí podéis ver, pues bueno, muchos casos que a medida que aumenta la temperatura de los galpones, pues lo que vais a ver en gallinas es que en lugar de comer 114 gramos te van reduciendo el consumo de alimento, el peso de las aves se va reduciendo porque se van deshidratando, tienes cada vez más huevos medianos y pequeños, sobre todo es por menor consumo de aminoácidos, ¿no? Aquí podéis ver un poco lo mismo, ¿no? El índice de conversión se empeora lógicamente. Y bueno, y si comparáis, por ejemplo, simplemente pues, situaciones de temperaturas entre 28 o 33, pero con una humedad baja o una humedad del 58%, en esta situación, con una temperatura de aproximadamente 33 y una humedad del 50 y pico, estamos más o menos en una situación de emergencia, ¿no? Que es muy fácil llegar en nuestras naves. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos ver lo mismo, ¿no? Disminución del consumo de alimentos de 110 a 92 gramos, disminución del peso vivo, el índice de conversión de huevos se disminuye mucho, los huevos son más pequeños y bueno, y puedes empezar a tener pues, mortalidad de gallinas, ¿no? Entonces ahí es un poco ver un poco qué podemos hacer en nuestras granjas, ¿no? Que no es no solo hacer una cosa, sino hacer todo lo posible que se pueda hacer, ¿no? Por un lado, bueno, si construimos naves que estén sobre todo orientadas este-oeste, para intentar que al mediodía la luz no entre, por ejemplo, como en este caso, dentro del galpón, porque si no, ¿qué pasa? Que las aves se pueden agolpar hacia el otro lado y causar sofocación. Podemos instalar ventiladores, lógicamente, que funcionan muy bien pues, para que las aves con el movimiento de aire pues, puedan eliminar calor por convección. Esto es muy importante, ¿no? Intentar que las galpones tengan una buena altura para que haya mejor ventilación. Se pueden colocar aleros que sobresalgan para intentar que la luz no entre dentro de los galpones. Incluso, pues bueno, alrededor de galpones colocar árboles que intenten hacer un poco de sombra, ¿no? De mejorar el ambiente, pero siempre y cuando esta vegetación no impida la ventilación, ¿no? El tema, por ejemplo, de la ventilación, pues muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí podéis ver a 35 grados centígrados que está, por ejemplo, un galpón con una humedad de 50%. A medida que yo aumento la velocidad del aire, es decir, a 0,5, 1 metro por segundo hasta 2,5 metros por segundo, podemos ver que a 2,5 metros por segundo el ave no va a notar 35 grados, sino que va a notar 22,2 grados centígrados. Con una humedad de 70 va a notar un poquito más, pero son 24,4. Es decir, que a medida que doy más velocidad de aire, la sensación que tiene el ave es mucho menor. Entonces, por eso las naves, por ejemplo, que tienen ventilación túnel, en las cuales pues, hay velocidades rápidas de 2,5 o 3 metros por segundo, pues realmente el problema de estrés por calor es mucho menor, ¿no?
¿Qué es lo que pasa? Que esto también tiene un límite, ¿no? Si la temperatura del aire está a 40 grados centígrados, por mucho que pongamos velocidad de aire, pues la verdad es que las aves van a seguir teniendo calor, ¿no? Otro tema que podemos hacer es, por ejemplo, pintar techos de blanco, porque lo que hace es que se refleja la luz del sol. Esto pues, va a conseguir bajar un poco la temperatura en el interior del galpón. Incluso mojar los techos, por ejemplo, en las horas de más calor con agua. Esto puede ayudar. O revestirlos de algún material aislante. Puede ayudar mucho. Y también pues no olvidarnos de hacer un buen manejo de las cortinas, ¿no? Porque muchas veces uno va a visitar un galpón al mediodía, por ejemplo, y podemos ver pues, que se han olvidado de abrir las cortinas, ¿no? Esto es muy típico, ¿no? Y están los pollos ya, pues los pobres jadeando, ¿no? Es decir, eso es importante hacerlo. A nivel de los paneles evaporadores, es una cosa muy buena que podemos instalar, ¿no? Tiene una inversión, hay que hacer un buen mantenimiento, ¿no? Pero es una cosa que funciona muy bien, sobre todo en climas en los cuales hay una humedad realmente baja. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una temperatura exterior de 25 grados y tengo una humedad relativa, o sea, utilizando un panel evaporador, una humedad relativa del aire exterior del 20%, yo consigo bajar 9 grados en el interior del galpón. Pero a medida que aumenta la humedad relativa del aire exterior, por ejemplo, con un 60% de humedad, podéis ver que yo solo estoy bajando 1,5 grados en el interior del galpón. Es decir, que los paneles evaporadores funcionan muy bien en zonas que la humedad es baja. Es decir, que a partir de 70% de humedad relativa, realmente el panel evaporador no va a ser realmente muy útil, ¿no? Y esto también es un gráfico muy interesante, ¿no? Fijaros, por ejemplo, que yo tengo aquí la situación ideal de pollos de 5 semanas, que serían 90 más la edad de 5 semanas sería combinación de temperatura y humedad 95, esto sería la línea ideal. Fijaros que al mediodía yo tengo un aumento de temperatura muy grande, pero al mediodía, en cambio, la humedad relativa es mucho más baja, es la más baja del día. Es decir, que en realidad al mediodía no hay la mayor situación de estrés por calor. Sí que es verdad que intentamos que los animales no estén digiriendo el alimento porque realmente la temperatura es elevada, pero lo peor del día es a primera hora de la mañana porque tengo baja temperatura, pero tengo humedad relativa muy alta, puede ser de un 80%, y también por la noche. Por la noche, fijaros que la temperatura en rojo baja, pero aumenta mucho la humedad. Es decir, que por eso muchas veces por la noche acaban muriéndose las aves. Entonces, ¿qué tengo que intentar hacer por la noche? La humedad es muy difícil bajarla, pero lo que tengo que intentar es bajar un poco la temperatura, ¿no? Claro, ¿cómo bajo la temperatura por la noche? No puedo hacerlo con coolings, con paneles evaporadores, porque la humedad ya es muy alta. Lo único que puedo hacer es por la noche encender ventiladores para intentar bajar la temperatura. Y luego, por ejemplo, el tema de utilizar aspersores, por ejemplo, en la mitad del día, pues se puede hacer, pero hay que intentar un poco que el tamaño de la gota no sea excesivamente grande para que no sature demasiado de humedad del aire o, por ejemplo, en caso de pollos, pues no moje la cama porque si no va a ser peor, ¿no? Y la manera es un poco poner la mano en los aspersores y notar un poco que la mano no se te queda mojada. Entonces quiere decir que el tamaño de partícula está bien, es correcto, ¿no? Otras cosas que podemos hacer, pues bueno, todo el tema de mover las aves, por ejemplo, ya sea a la hora de hacer despiques o vacunaciones, o si queremos, por ejemplo, hacer pues, nebulización, pues, por ejemplo, con yodo o lo que sea, pues intentar hacerlo pues, no en las horas de mayor calor, porque estaremos un poco molestando a los animales, ¿no? Lógicamente podríamos reducir la densidad. Es decir, si en un galpón tenemos 40 kilos por metro cuadrado y reducimos la mitad de los pollos, inmediatamente vamos a tener menos problemas de estrés por calor. El problema es que muchas veces a nivel económico pues no lo podemos hacer, ¿no? También a veces se ha dicho que, bueno, que acostumbrar durante 2-3 días al inicio de los pollos a una temperatura más elevada, como que los pollos crean mecanismos fisiológicos que se acuerdan luego cuando van a tener estrés por calor cuando son más mayores, ¿no? Pero realmente esto, mucha controversia y realmente no acaba de funcionar muy bien, realmente. El tema del agua es muy importante también, es decir,
las aves cuando hay calor necesitan beber mucha agua. Entonces, la temperatura del agua se puede estar a 20 grados mejor. Aquí podéis ver que no es lo mismo agua a 32 grados que a 27 grados. Es decir, que la producción va a ser mucho menor de huevos si tengo la temperatura del agua caliente, porque a las aves el agua caliente no les gusta, beben menos, con lo cual van a comer menos. Entonces, pues bueno, intentar drenar las tuberías varias veces al día. Si tengo depósitos en la parte de arriba, pues intentarlos cubiertos o que estén aislados por dentro para que no se calienten. O, por ejemplo, pintar los depósitos de blanco. Y luego, por ejemplo, el tema del biofilm, pues intentar entre galpón y galpón, o sea, entre lote y lote, aplicar ácidos para intentar que no se forme este biofilm, porque este biofilm al final lo que hace, aparte de que es un riesgo bacteriano, puede hacer que cuando las aves están bebiendo mucha agua todas juntas, pues que no haya suficiente presión de agua y entonces pues les va a faltar agua, ¿no? Entonces van a tener problemas. Luego, pues hay un montón de sustancias que se pueden aplicar pues, en el agua o en el alimento, como por ejemplo el bicarbonato de sodio en el alimento o bicarbonato de sodio en el agua, ¿no? Al final lo que sirve es que estás aportando electrolitos. Siempre que aportas electrolitos se produce automáticamente un aumento del consumo de agua y el bicarbonato produce una alcalinización, ¿no? Entonces, si el ave está en situación de acidosis, pues al alcalinizar, el ave pues estás ayudando. La vitamina C es muy interesante, luego la veremos porque es antioxidante y antiestresante. La betaína también es muy interesante porque retiene el agua, luego lo veremos. Otro tipo de vitaminas como la vitamina A, pues, que es antioxidante y mejora la inmunidad, es interesante también. Vitaminas del grupo B también porque estimulan mucho el consumo de alimento. O vitamina y selenio, pues porque son antioxidantes y mejoran la inmunidad, son interesantes también, ¿no? Incluso utilización de probióticos, ¿por qué no? Pues porque cuando hay una situación de exceso por calor el intestino está dañado, ¿no? Pues para proteger un poco a nivel intestinal, ¿no? Entonces, bueno, aquí podéis empezar a ver ya pues diferentes pues, pruebas que se han hecho, ¿no? De controles sin nada a administrar electrolitos o administrar electrolitos también con vitamina C y cuando se mira la ganancia media diaria o el consumo de agua, pues bueno, o la temperatura corporal, los mejores resultados es no solo con electrolitos, sino añadiendo también, por ejemplo, vitamina C, ¿no? El tema de los electrolitos, simplemente quiero decir una cosa, ¿no? Administrar electrolitos está muy bien, pero si tú te pasas de administrar electrolitos, puedes tener aumento de heces húmedas, lo cual no sería bueno. Y en el caso de ponedoras también, el bicarbonato de sodio está bien, pero si te pasas de días de administración, podrías producir una alcalinización de la orina demasiado y entonces podrías tener el riesgo de lo que se denomina gota úrica, que es la acumulación, no sé si habéis visto alguna vez, de como unas cosas blanquecinas, puntitos blanquecinos en la superficie del corazón, del hígado, etcétera, que estos son acumulación de uratos, que sería un poco también la imagen parecida en caso de deshidratación, ¿no? También en caso de ácidos, pues bueno, a veces también se utiliza en el caso de estrés por calor, pero si los ácidos son muy fuertes y acidificas demasiado a las aves, pues podrías provocar un aumento de mortalidad, ¿no? Aquí podéis ver lo mismo, ¿no? Es decir, al administrar en diferentes grupos el control o en el grupo 4 que tienes electrolitos más vitamina C, pues bueno, tienes mayor producción, mejor resultado de producción de huevos, etcétera, ¿no? Es decir, que no solo administra un ingrediente, sino varios ingredientes conjuntamente, ¿no? La vitamina C es una de las cosas más interesantes en el caso de este escalor. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace es que actúa a nivel de la glándula adrenal, hace que se deje de liberar la corticosterona, que era la hormona del estrés, que estaba inactivando todas las funciones esenciales. Es decir, que el ave ahora con la vitamina C va a estar más enfocada en producir y en crecer y automáticamente va a estar más desestresada, la frecuencia respiratoria va a ser más lenta, con lo cual el jadeo va a desaparecer y todo el mecanismo ese negativo que se iniciaba con el jadeo se va un poco a mitigar. Además, el corazón va a sufrir menos, con lo cual vas a tener menor mortalidad e incluso la vitamina C
hace disminuir la síntesis de prostaglandina, es decir, que incluso ayuda a disminuir la temperatura del ave, es decir, muy interesante. Y bueno, en muchas pruebas que se han hecho se ven, por ejemplo, que cuando se administra ácido ascórbico, que es la vitamina C, pues se puede ver que en situación de calor el nivel de corticosteroide pues, baja de 22 miligramos mililitro a 7,3, es decir, baja mucho y la mortalidad baja mucho, es decir, que el uso de vitamina C es muy interesante. Otra sustancia muy interesante es la betaína. La betaína, ¿qué es lo que hace? Bueno, en el caso de estrés por calor, por un lado, la eliminación del vapor de agua causa una deshidratación interna y entonces causa un desequilibrio, por un lado, de la volemia, ¿no? Entonces, las células, por un lado, tienden a liberar agua para compensar concentraciones osmóticas y aparte porque se están liberando todos esos electrolitos que habíamos hablado por las heces, que aumentan la concentración osmótica y es otra razón para que las células liberen agua para equiparar las concentraciones osmóticas. Entonces, una manera de ahorrar el agua de las células es mediante la betaína. La betaína, cuando se administra, lo que hace es inmediatamente introducirse dentro de todas las células del organismo, se va repartiendo, es un osmolito, es decir, que aumenta la concentración osmótica y por eso es la molécula por excelencia de retención de agua. Si yo retengo el agua en las células, ¿qué significa? Que las células están más hidratadas, las heces son más secas, tengo menos fermentación de la cama, menos lesiones plantares e incluso pues, menos esporulación de oquistes de coccidia, es decir, menos riesgos de coccidia. Aparte que el intestino estará más fuerte, ¿no? Porque está más hidratado y será más resistente, ¿no? Es decir, que la betaína es muy interesante también utilizarlo, ¿no? En estrés por calor. También la betaína, aunque no es su función quizás principal en el caso del estrés por calor, por vías metabólicas puede ayudar a formar carnitina y la carnitina es la molécula por excelencia que quema grasa en el hígado, es decir, que tiene un cierto efecto también de ayudar a quemar grasa en el hígado, ¿no? Al final en el estrés por calor siempre tiende a haber una tendencia a engrasamiento, ¿no? El tema, por ejemplo, del alimento, bueno, se puede, por ejemplo, cambiar el alimento hablando con un nutrólogo en caso de que se pueda. Por ejemplo, sustituir parte de carbohidratos por grasa. ¿Por qué? Porque cuando el ave metaboliza la grasa, le da menos calor metabólico que no, por ejemplo, metaboliza carbohidratos. También, por ejemplo, se podría reducir la cantidad de proteína bruta como tal y sustituirla por aminoácidos. ¿Por qué? Porque los aminoácidos cuando se digieren como tal dan menos calor metabólico que no la proteína bruta. Lógicamente esto hay que hacerlo con un nutrólogo para que no haya ningún tipo de desbalance, ¿no? en el tema de aminoácidos. Se podría, por ejemplo, pues bueno, si sabemos que los animales están comiendo menor cantidad de alimento, podríamos un poco incrementar el nivel de calcio y fósforo, es decir, ajustar un poco la nutrición según el volumen de consumo de alimento. Incluso podríamos pues, aumentar un poco la granulometría del alimento, es decir, las aves son granívoras. Entonces, claro, si el alimento es muy fino, tienden a comer menos y si el alimento es con un tamaño de partícula mayor, pues tienden a comer más, ¿no? Es decir, alimento en pellet o migajas ayuda a aumentar el consumo de alimento, ¿no? Y bueno, siempre intentar que, por ejemplo, en el caso de gallinas y también en pollos, dejar que acaben el alimento, ¿no? Para que se coman todas las vitaminas, todo el premix que haya, que es importante. E incluso, pues bueno, podríamos, en el caso de ponedoras, hacer una alimentación de medianoche, ¿no? De 1 o 2 horas, para intentar aumentar el consumo o dar un poquito más de horas de luz por la mañana, de forma, pues bueno, compensar que en la zona de más calor del día están comiendo menos, pero bueno, a lo mejor pueden comer un poquito más a medianoche y a media mañana, ¿no? Es decir, intentar aumentar el consumo. Y por último, bueno, simplemente, aparte de esto, os quería comentar pues, 2 productos que son interesantes de Livisto que tenéis disponibles para la situación de estrés por calor, que uno es el Betamin, que el Betamin es un producto líquido, ¿no? Para aplicar en el agua de bebida
Y bueno, la sensación que da es como si estuvieras tomando un caramelo de estos refrescantes, ¿no? Un Halls de estos típicos, es la sensación que le da al ave. Y bueno, si os fijáis, la composición es un poco lo que hemos ido hablando que era importante para el estrés por calor. Tiene betaína, que lo que va a ayudar es a que todo el animal esté más hidratado. Al final, recordar que las aves se mueren por deshidratación y los pollos pesan menos porque están deshidratados. Entonces, es una manera de aumentar el peso de los pollos. La vitamina C, que desestresa, menos nivel de corticosterona, el animal va a producir mejor, va a luchar contra los radicales libres, por ejemplo, y luego aporta electrolitos, todos los electrolitos que estaba perdiendo el animal, como eran potasio, magnesio, y también incorporamos el calcio pensando en las ponedoras y en las reproductoras, ¿no? Aparte, pues bueno, tiene un excipiente mentolado para que le dé sensación de frescor y que beba mucha agua, ¿no? Pero es un poco lo que hablábamos, es decir, no solo colocamos electrolitos, sino lo acompañamos de betaína para que no tengamos un aumento de heces húmedas, ¿no? Es decir, que toda esa agua que bebe, pues que esté retenida en el interior de las células, ¿no? Y aparte, pues bueno, no tapona los bebederos y bueno, cuando hay estrés por calor, pues lo mejor es administrar un producto líquido porque lógicamente sabemos que está bajando el consumo de agua, o sea, está bajando mucho el consumo de alimento y lo que tenemos que poner es algo en el agua para ayudar, ¿no? La dosis, bueno, es 1 ml por litro de agua de vida y es simplemente aplicarlo pues, en esos periodos de que vemos más jadeo en los animales, ¿no? O, por ejemplo, preveyendo, por ejemplo, pues si el día anterior hemos visto que ha habido mucho calor y hoy preveyemos 3-4 días más de calor, pues empezar a primera hora de la mañana ya aplicar el Betamin, ¿no? Durante 3-5 días. Y veréis cómo los animales están más calmados y responden, ¿no? Mucho, ¿no? También, bueno, aparte de estrés por calor, pues cuando se reciben las pollitas o cuando hacemos transportes de las pollitas a la nave de producción, lo solemos poner, por ejemplo, 2 días antes del transporte hasta 2 días después, incluso en transporte de pollos al matadero, en los 2-3 días antes de ir al matadero, y lo que se observa es una reducción de la merma de peso vivo, es decir, que funciona realmente muy bien. No tiene tiempo de retiro porque es un producto completamente natural. Y bueno, y otro producto que es interesante en caso de estrés por calor es el tema de aplicar productos a base de vitaminas aminoácidos. En este caso es el chiptonic, ¿no? Podéis ver pues lo que hace es que las aves estén mucho más fuertes, ¿no? Son vitaminas hidrosolubles y liposolubles y aminoácidos. ¿Y por qué es interesante aplicarlo? Bueno, cuando hay estrés por calor, los animales están disminuyendo el consumo de alimento, con lo cual están consumiendo menos aminoácidos y están consumiendo menos vitaminas. Y además hemos hablado de que el intestino está dañado porque está deshidratado, porque hay radicales libres, con lo cual hay menos absorción de lo que le llega de la dieta. Con lo cual siempre es bueno aplicar un soporte extra, ¿no? De vitaminas están prácticamente todas, excepto la vitamina C, pero tenemos todo el grupo de vitaminas B que estimulan el consumo de alimento, incluso la colina. Biotina también tiene, que ayuda a que el epitelio de las patas esté más fuerte. Las vitaminas A, D, C y K, bueno, la E es antioxidante, mejora la inmunidad, la A mejora los epitelios. La D3 pues, va a ayudar a todo el tema del calcio, ya sea en ponedoras o en pollos. Y luego todos los aminoácidos, tanto los esenciales como los no esenciales, pues que van a ayudar pues, ya sea a mejorar el crecimiento de los pollos, mejorar la producción de huevos o, por ejemplo, también mejorar el sistema inmune, ¿no? Es decir, va a aportar lo que los animales están dejando de ingresar con la disminución del consumo de alimento. Y lo que es importante también es un producto líquido, con lo cual no va a taponar los nipples. Interesante, ¿no? Y bueno, aquí podéis ver dosis 1-2 ml por litro, es decir, es un producto también pues es interesante para aplicar, ¿no? Es decir, primero, cuando veis los animales muy afectados, podéis aplicar el Betamin y después, por ejemplo, pues, podéis aplicar el chiptonic después, ¿no? Para hacer un refuerzo de vitaminas y aminoácidos. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería explicar, un poco la fisiología del estrés por calor y cosas que se pueden hacer.
Y bueno, si tenéis cualquier pregunta, pues encantado. Listo, doctor Eduardo. Aquí tenemos algunas preguntas. El taponamiento a nivel de cloaca que se presenta en los pollos en los primeros días de edad se asocia a altas temperaturas. ¿O cómo evitar esta situación? El taponamiento de los primeros días de vida. Sí, de la cloaca. Bueno, a ver, el taponamiento de los primeros días de vida, pues básicamente es por no tener un poco las condiciones adecuadas de temperaturas y humedades que necesita el pollo, ¿no? Es decir, que pues muchas veces los pollos están demasiado calientes, con falta de ventilación, y entonces, pues bueno, eso produce pues una alteración a nivel del movimiento del peristatismo, ¿no? Es decir, tanto por exceso de calor como por exceso de frío, pues se puede producir una alteración a nivel del peristatismo intestinal, ¿no? Entonces lo que habría que hacer es un poco poner termómetros de humedad y de temperatura para intentar un poco eso, que estén las condiciones adecuadas según lo que indican las tablas de genética, ¿no? Porque al final también si el peristaltismo se inhibe, que muchas veces también es por frío, pues claro, todo eso puede provocar un aumento de crecimiento de bacteriano, ¿no? Que luego te puede acabar produciendo problemas de diarreas. Doctor, una pregunta. Sí, sí. Pregunta. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Luis Mancilla del Perú. Sí. Es incuestionable, usted lo sabe, como algunos también de los asistentes, que la betaína es un osmolito por excelencia. Sí, sí, sí. Su versatilidad y soporte de trabajos realizados a nivel de investigación demuestran que efectivamente tiene un aporte claro en cuanto a la mitigación del estrés calórico. Entonces, yo le pregunto, si usted habría que elegir dentro de los aditivos, la betaína la colocaría como prioritaria, y la forma de uso sería necesariamente a nivel de solución, o sea, líquida, o también lo recomendaría de haber en el mercado a nivel de suplemento en el alimento, ¿no? Sí. Sí, a ver, al final hay diferentes ingredientes que son esenciales, ¿no? O sea, para mí los electrolitos son esenciales, la betaína es esencial y la vitamina C es esencial. Es decir, evidentemente la betaína tiene un efecto que es el efecto de rehidratar, que no lo tiene la vitamina C, pero la vitamina C tiene el efecto de reducir el estrés, de reducir el jadeo, que realmente no lo puede hacer la betaína, ¿no? Entonces, claro, lo ideal es ponerlo todo, ¿no? Ahora, la betaína, si ponerla en el alimento o en el agua, bueno, es un poco depende, ¿no? Es decir, en el agua de bebida se va a poner sobre todo como si dijéramos, más como si fuera un tratamiento, es decir, una situación más aguda, ¿no? Y en el caso del alimento, pues se pone más de forma permanente, ¿no? Normalmente la betaína en el alimento, si es para estrés por calor, se tiene que subir la dosis. No es la misma dosis que simplemente para sustituir colina o metionina, no es una dosis más alta. Pero igualmente muchas veces, aunque pongas betaína en el alimento,
muchas veces en momentos determinados vas a tener igualmente animales jadeando y situación de calor fuerte, con lo cual en esos casos tendrías que ponerlo en el agua de vida. Además, la betaína, bueno, la betaína en el alimento se la toman mientras están comiendo y quizás tiene una duración de efecto menor que no en el agua de vida, ¿no? Pero yo creo que igualmente, aunque uses betaína en el alimento, en algún momento dado tienes que utilizar betaína en el agua de vida. Es decir, es un poco más como prevención y en el agua es más como en la situación aguda, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Acá tenemos más preguntas. ¿Cómo se podría controlar la humedad en galpones tradicionales o sin ambiente controlado? Claro. A ver, si el ambiente no es controlado es un poco, es diferente, ¿no? de la humedad que hay en la que esté la granja, ¿no? Es decir, si la granja está en una zona, por ejemplo, costera, en la cual ya de por sí hay una humedad relativa muy alta, de un 90%, 80%, pues bajar la humedad del aire, yo creo que realmente es imposible, porque ya el aire viene muy cargado de humedad. Ahí lo que hay que hacer es utilizar ventiladores para intentar ayudar a las aves. Ahora, la situación es diferente, por ejemplo, si yo estoy en una situación de la granja en una zona en donde la humedad relativa no es muy alta, por ejemplo, yo tengo un 30% de humedad relativa, 40%, 50%, pues bueno, yo sí que puedo utilizar en ese caso o paneles humidificadores que los puedo hacer funcionar pues cuando la temperatura sube, por ejemplo, de 28 grados, puedo hacerlos funcionar durante un determinado tiempo y lo que voy a hacer es aumentar un poquito la humedad relativa que va a ayudar al pollo, ¿no? Porque pensar que la humedad ideal de los pollos es de aproximadamente de un 60 a un 65%, ¿no? Es decir, si yo tengo un 50% de humedad, yo puedo aumentar un poquito con los paneles humidificadores y al aparato respiratorio de las aves le va a ayudar, ¿no? Otra manera de aumentar la humedad sería, por ejemplo, instalar sistemas de foguers, ¿no? Es decir, dentro del galpón, en la parte de los techos, con unos sistemas de tuberías con fogues que vayan liberando, pues, en forma de aspersión, pues partículas de agua en forma de vapor y entonces que sea un tamaño de partícula pequeño para que no moje la cama y en ese caso pues se podría aumentar un poco la humedad del ambiente, ¿no? Pero eso sería en caso de que la humedad sea baja. El problema es, como digo, cuando la humedad ya de por sí es siempre muy alta, pues lo único yo creo que se puede hacer es ventilar, porque bajar la humedad es muy difícil, porque ya el aire tiene mucha humedad. Doctor, pregunta, ¿es muy riesgoso recibir pollitas ponedoras en tierra caliente, 35, 38 grados, y pasarlas a producción en semana 14 o 15 a tierra fría con una temperatura promedio de 20 a 25 grados? Bueno, sí, a ver, evidentemente, a ver, eso lógicamente pues sí que tiene una parte de riesgo pues porque va a haber una situación de estrés, ¿no? Es decir, son cambios de temperatura fuertes y pues bueno, las aves van a tener una situación de estrés y bueno, van a necesitar un tiempo de adaptación, ¿no? Pero bueno, sí. Lógicamente, pues el crecimiento pues puede a lo mejor verse alterado, pero entonces yo creo que entonces lo ideal en ese caso es
si no se puede aumentar la temperatura un poco de la recepción, es hacer el movimiento pues, unas semanas antes del inicio de la puesta o sea, no justo en el momento de que esté empezando producción, unas semanas antes, pues para que tengan más tiempo de adaptación, ¿no? Y entonces posiblemente pues una de las cosas que hay que hacer es hablar con un nutrólogo y decirle pues que reformule la dieta y que, por ejemplo, la dieta le aumente, por ejemplo, la energía. Porque si está en una zona más fría, pues quiere decir que van a necesitar más energía para mantener la temperatura constante, ¿no? Es decir, que si se corrige la nutrición, pues bueno, pues yo creo que se puede hacer mucho. Y luego, pues al cabo de una semana ya se habrán adaptado. Gracias. ¿Qué producto recomienda para destruir el biofilm y qué condiciones de agua podrían afectar a la vitamina C y betaína, como pH, aguas duras, etcétera? A ver, el biofilm lo que se han de aplicar son productos tipo ácido. Normalmente se utilizan productos a base de ácido acético. Entonces, también llevan peróxidos. Peróxidos normalmente son combinaciones de peróxido con ácido acético. Y entonces, normalmente, pues bueno, hay que seguir las recomendaciones del fabricante, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de pollos, pues entre galpón y galpón se administra este tipo de productos, se deja actuar pues unas cuantas horas dentro de las tuberías y luego se drenan las tuberías. Entonces, si se va haciendo cada galpón, pues se va consiguiendo eliminar el biofilm, ¿no? Hay algún producto que posiblemente se puede utilizar en el caso de gallinas con los animales ya incorporados, que normalmente son a base de ácidos, ¿no? Pero hay que mirar un poco que esté indicado con los animales, ¿no? A ver, en cuanto a la vitamina C betaína, pues bueno, posiblemente es un poco como todos los ingredientes, es decir, que pHs realmente muy ácidos por debajo de 4, pues a lo mejor pueden empezar a dañar un poco betaína y vitamina C, o pHs a lo mejor muy altos, ¿no? Muy altos por encima de 9, pues pueden a lo mejor empezar a ejercer algún tipo de daño, ¿no? Es decir, que al final lo importante también es tener el pH del agua normal, ¿no? Es decir, pH por debajo de 4, las aves empiezan a dejar de beber agua. Y pHs de más de 8 tampoco son muy ideales porque hay más contaminación bacteriana. Es decir, que si yo tengo un pH muy alto, hay que empezar a utilizar acidificantes para bajar el pH a un pH más o menos entre 6 y 6,5, que es un poco un pH ideal, ¿no? para las aves. Y en ese tipo de pHs, pues bueno, la betaína y la vitamina C no van a tener ningún problema. Cuando se acumulan los pollos a una temperatura de 35 grados centígrados, a una humedad de 75%, ¿esto Sí. se podría diagnosticar como estrés calórico? Sí. Sí, o sea, normalmente lo que he hablado, o sea, en general se hablaba de que cuando tú hacías la suma entre la temperatura en valor absoluto y la humedad relativa en valor absoluto, cuando tú estás por encima del valor de 100, es cuando ya empiezas a tener estrés por calor en broiler, es decir, que 70% humedad relativa y 30 grados centígrados, pues empiezas a tener ya estrés por calor, ¿no? Y 105 una situación más grave y 110 mucho más grave, ¿no? Y en el caso de ponedoras, pues bueno, a partir de 30 grados centígrados, ya solo con la temperatura ya empiezan a verse un poquito afectadas, ¿no? Ya solo con la temperatura. Si además le agravamos la humedad relativa alta, pues aún es peor la situación, ¿no?
Pero al final todo esto se ve mucho observando a los pollos, ¿no? Es decir, y a las aves, ¿no? Es decir, tú se ve muy bien claramente que los animales están jadeando con el pico abierto, que están moviendo el cuello muy rápido, con lo cual están respirando muy rápido, que en los pollos los ves al mediodía que están tumbados, que no se mueven, que no van a comer. Es decir, que esto realmente es muy fácil de verlo, ¿no? Entonces, el estrés por calor es fácil de ver, observando los animales, ¿no? Pero bueno, siempre con estas tablas que hemos visto, pues siempre es conveniente tener un termómetro que mida temperatura y humedad, porque entonces tú puedes un poco ir comprobando, incluso, por ejemplo, con el tema de en ventilación natural con cortinas, pues tú puedes un poco mirar el termómetro y decidir un poco si abro más cortinas o abro menos cortinas, ¿no? Todo esto te puede ayudar, ¿no? Pregunta, que quiero saber qué tal funciona el suministro de ácido acetil salicílico en estas situaciones de estrés por calor. Ácido acetil salicílico, la aspirina. Sí, o sea, el ácido acetil salicílico es la aspirina y bueno, realmente sí que ayuda en el caso del estrés por calor. Eh, lo que hace la aspirina es un poco un efecto de licuar la sangre, es decir, la sangre es más líquida y entonces lo que hace es que al ser la sangre más líquida, eso favorece pues la disipación del calor en contacto con el medio ambiente. Entonces, sí que realmente pues, ayuda en el caso de estrés por calor. Lo que pasa que, claro, hay otros efectos, por ejemplo, como es el tema de la hidratación o reducir el estrés que, bueno, que el ácido acetilsalicílico pues no lo está haciendo, ¿no? Entonces, al final, un poco en nuestras granjas es un poco valorar, pues, bueno, yo estoy utilizando ácido acetilsalicílico o yo, por ejemplo, pues utilizo un producto como el Betamin que tiene pues diferentes ingredientes y yo comparo un poco el efecto, ¿no? Y mira a ver cuál me va mejor, ¿no? Es decir, que... Y no solo hay que mirar el tema de mortalidad, sino hay que mirar también el tema del peso de los pollos, ¿no? Porque claro, los pollos cuando tienen estrés por calor están, eh, por el jadeo están perdiendo mucho vapor de agua, se están deshidratando y esto hace que pierdan mucho peso, ¿no? Entonces, claro, con la aspirina realmente no vas a evitar la pérdida de peso, pero con la betaína, por ejemplo, pues sí que lo puedes evitar, ¿no? Es decir, que al final es un poco comparar, pero sí que tiene un efecto el ácido acetilsalicílico. El Betamin puede ser utilizado también en codornices. Sí, el Betamin puede utilizarse en cualquier tipo de ave porque es un producto natural, entonces no tiene ninguna contraindicación y se puede utilizar en cualquier tipo de aves y en cualquier edad que queráis. Es decir, no va a haber absolutamente ningún problema. ¿Cuál sería la dosificación de bicarbonato en el agua de bebida y si está indicado para aguas alcalinas o duras? De igual forma, ¿cuál sería la dosificación de la vitamina C para la misma condición del agua? A ver, la vitamina C, la vitamina C en general, si no me equivoco, se ponía aproximadamente la mayoría de productos comerciales ponían 1 gramo por litro de agua, normalmente. En el caso de bicarbonato de sodio, la dosis no la sé de memoria, la tendría que mirar. Pero bueno, eso es un poco mirar algún producto comercial y un poco poner la dosis que recomiendan, ¿no? Y decíais el pH. O sea, a ver, el bicarbonato de sodio, evidentemente, lo que va a hacer es alcalinizar. Entonces, si el agua realmente es muy alcalina, pues yo creo que el bicarbonato de sodio pues realmente no estaría tan indicado, ¿no? Si ya tengo un pH de 8 o más, un agua muy alcalina. Si el bicarbonato de sodio no tendría tanto sentido aplicarse.
Hay parámetros para medir el grado de deshidratación en las aves, ya que nos hemos acostumbrado a dar electrolitos y vitaminas en el agua según una dosis estándar. ¿Esto es adecuado? A ver, la verdad que en las aves, así como en otros animales, por ejemplo en terneros o en cerdos, sí que es verdad que hay métodos de valorar la deshidratación. En el caso de las aves, que yo sepa, no está muy descrito el tema, ¿no? Evidentemente, tú la deshidratación, si una ave está muy deshidratada, tú podrías mirar que lo lógico es que el globo ocular se meta para adentro. Es decir, tú vas a notar eso, que el globo ocular estará metido para adentro. Eso puede ser una indicación de deshidratación. También según cómo tú podrías coger la piel del ave, hacer un pellizco y notar que tarda más en volver a la situación normal, muchos más segundos. Eso podría indicar una deshidratación, ¿no? Eso también, por ejemplo, se utiliza en terneros, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en terneros sí que está estipulado en determinados segundos de que cuanto más segundos tarda en volver a la situación normal, te indican el tanto por ciento de deshidratación, pero en el caso de las aves yo no lo he visto nunca que esté muy estipulado, pero, pero se podría hacer, ¿no? Al final también otra cosa de deshidratación es el peso vivo, es decir, si tú pesas a los animales, cuanto más deshidratados estén, menos pesan. Es decir, sería una indicación también de que se están deshidratando, ¿no? Y al final un poco también las camas húmedas, ¿no? Si tú ves que las camas están cada vez más húmedas, probablemente estás teniendo un problema de estrés por calor y deshidratación, ¿no? Y para última pregunta, ¿podemos utilizar fuentes de vitamina C natural como el limón en agua u otra fuente ácida rica en esta vitamina? Fuentes naturales, sí, ¿por qué no? Claro, sí, sí. O sea, todo lo natural, pues sí, claro que se puede utilizar. Al final es probarlo y si funciona bien, pues adelante, ¿no? La vitamina C que utilizamos, pues bueno, es una vitamina C que es sintética, que está preparada para solubilizarse en el agua, ¿no? Y bueno, el tema de vitamina C natural, pues bueno, se puede probar a ver si funciona o no funciona. O sea, ¿por qué no? Por probar, pues no, que no quede, ¿no? Claro, al final el tema también es un poco, con el tema de los productos naturales es un poco qué dosis tengo que poner, ¿no? Porque claro, yo puedo poner vitamina C de naranjas o lo que sea, pero bueno, ¿cuánto tengo que poner, no? O sea, no lo sabemos tan claro, ¿no? Entonces, cuando se utiliza un producto, pues, ya farmacológico, pues el producto ya ha sido estudiado y ya sabes que con la dosis que tiene el producto va a hacer su efecto, ¿no? En el producto natural, pues bueno, a lo mejor el tema es sobre todo estandarizar la dosis, ¿no? Saber qué cantidad tienes que poner. Yo creo que ese es un poco el problema. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, gracias. Pregunta acerca del uso de fuentes lipídicas sobre la pérdida de calor sensible o el estrés calórico. Sí. Quisiera conocer la opinión al respecto. La opinión de las fuentes lipídicas. Sí, del uso de fuentes lipídicas para, digamos, evitar el estrés calórico, digamos, versus el uso de electrolitos, que es como lo que uno ve que es más común de uso en los productores. Pero fuentes lipídicas te refieres en el alimento. Sí, digamos, la inclusión de aceites como, Sí, sí, sí. como el aceite de soya Sí, sí, o sí. otras fuentes. Sí, sí. Bueno, a ver,
A ver, yo creo que un poco son conceptos un poco diferentes, ¿no? Es decir, el tema de las fuentes lipídicas en el alimento es como lo que busca es, como si dijéramos, mantener el nivel de energía, mantener el mismo nivel de energía de la dieta que estabas dando a las aves, ¿no? Pero, por ejemplo, en lugar de estar dándolo por medio de sustancias como carbohidratos, que al metabolizarse pues, dan mucho calor, pues se pueden utilizar sustancias lipídicas que al metabolizarse dan menos calor interno. Entonces, eso va a ayudar mucho al ave, ¿no? Claro, los electrolitos en el agua tienen otra función. Los electrolitos simplemente se aplican para aumentar el consumo de agua, pues porque los animales un poco se están deshidratando por el jadeo, ¿no? Es decir, que bueno, son dos efectos diferentes, ¿no? Claro, depende un poco de la condición que haya, pero con la fuente lipídica pues puedes ayudar a disminuir el calor, pero bueno, pero si la situación de calor es muy grave, pues probablemente el jadeo no lo vas a acabar de evitar, aunque sí que lo vas a disminuir bastante, ¿no? Pero son dos enfoques diferentes, ¿no? Pero es muy conveniente, ¿no? En situación de calor, pues retocar la dieta y aumentar un poco el nivel de lípidos y disminuir carbohidratos, ¿no? Para disminuir el calor en el interior del ave. Es una cosa muy buena a hacer. Ok, muchas gracias. Hola, buenas. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, mi nombre es Carlos Arturo Restrepo Sierra, de las Sí. aguas de Ibirico, Cesar, Colombia. Sí. Nuestro proyecto productivo es la ceba, levante y producción de huevos criollos con gallinas criollas. Manejamos campo abierto. Ajá. En un momento, mi pregunta está, ¿qué me recomienda? Porque dentro de la turba, o sea, dentro del conglomerado de las gallinas, manejo por hectárea 1000 gallinas, 1000 pollas en estos momentos, por hectárea, pero se me quedan algunas, se me van quedando, algunas se desarrollan exitosamente, pero otras se me quedan y me pregunto por qué, si a todas se les suministra lo mismo, el sistema de agua es fresquita, se le mantiene bien, es cambiable permanentemente, porque es como si especie de una sequía, porque es que la tengo un tanque elevado, pero le va cayendo inmediatamente, ella misma va haciendo el autocambiado. Hacemos control de parásitos y esas cosas, pero hay algunos que se me van quedando, van perdiendo hasta el apetito. ¿Qué me recomiendan en ese tema? Por favor. ¿Y las aves las tiene sueltas? Sí, claro, yo no manejo aves en hacinamiento. Ajá. No manejo aves en hacinamiento, todas son en campo abierto. ¿No? Digo, yo hago un corral de 100%, o sea, una hectárea. Sí. Y ahí tienen su pastoreo, o sea, es como si tienen gallinas de patio, digámoslo así, pero tiene una área delimitada de todas maneras, porque con eso controlo depredadores, controlo una cantidad de cosas ahí, depredadores como culebras, zorros, perros, total. Y ellas también las puedo manejar porque las estoy observando y precisamente ese es el dato que me da, ese es lo que me da, y llevo una mortalidad, de un momento a otro la mortalidad se me aumentó. Íbamos muy bien con una mortalidad de un 5%, perfecto, llamémoslo así, pero en este momento ya estoy llegando a una mortalidad del 15%, ya tienen 14 semanas, que es lo que digo, porque ahora cuando están más grandes es que se me va a aumentar, que no la tuve cuando pequeño, desde las 2 primeras semanas, alcancé a tener mortalidad del 1% apenas, nada. Y ahora se me aumentó ahora que están grandes, entonces gran preocupación y por eso estoy participando en este webinar. Claro, o sea, al final, yo lo que te recomendaría es que al final, si tú estás teniendo mortalidad y algunas aves se te están quedando, quiere decir que esas aves tienen algún tipo de problema. Entonces, yo lo que te recomendaría es de que se hicieran, sobre todo se hicieran necropsias.
Es decir, que hablaras con algún veterinario que tuvieras allí o algún veterinario de Eurofarma, por ejemplo, y que se fuera a tu finca, se hicieran necropsias de esas aves que se están quedando. Primero mirar el aspecto, que posiblemente pues, el plumaje no lo tienen correcto y tal. Entonces, hay que hacer necropsias porque hay que ver un poco cómo está el estado del hígado, hay que ver un poco si puede ser un problema de micotoxinas, hay que ver un poco si es un problema que puede haber a nivel intestinal, por ejemplo, que puede haber, que a lo mejor parásitos no son, pero puede ser coccidiosis, puede ser a lo mejor enteritis necrótica, hay que ver un poco el tema del respiratorio. A veces hay algún tipo de problemita respiratorio, que puede ser un poquito de coli respiratorio, que eso puede hacer pues, que las aves estén quedando pequeñas y por mucho que coman, pues no acaban de crecer bien, ¿no? Es decir, que yo les recomendaría es eso, que se hicieran necropsias, porque con la necropsia seguro que algo se puede ver. Y entonces, sí, para ir un poco afinando a ver cuál es el problema. Maravilloso esa respuesta para porque mí. Es que si no es muy difícil saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es que precisamente, bueno, ya que debe estarnos escuchando ahí Lorena y Lina de Italcol y esas cosas, para ver si nos brindan este tipo de apoyo para acá, para esta zona, porque es que le cuento que no tenemos laboratorios aquí cerquitas de ninguna especie, ni hay especialistas. Mire, quiero decir, en la zona de acá donde yo estoy, es que no hay veterinarios de pronto tengo yo un poquito más de conocimiento, porque tengo ya casi 10 años en este tipo de explotación. He dedicado nada de gallinas de engorde, pollos de engorde, no, ni gallinas ponedoras. Siempre ha sido gallinas criollas, ¿ya? Sí. Como la gallina de la abuela, de nuestros ancestros. Sí, claro. Entonces, ese es el sistema de explotación mío y no, la pregunta se la he hecho a miles de veterinarios y ninguno encuentra la respuesta. Usted me está dando una idea y lógico que la parte de la necropsia sería la esencial y es la que nos va a dar y es donde iríamos a llegar al punto clave de este procedimiento. Entonces, ya que nos debe estar escuchando ahí Lina y Lorena, que está ahí de parte, para ver cómo nos colaboran en las zonas por medio de Italcol, que acá es una área que se le compra muchísimo comida a estas fábricas, y si nos colaboran con ese tema. ¿Qué nos dicen por ahí? Claro que sí, sí, señor. Lo que podemos hacer es que nos regale sus datos, vamos a mirar y hablamos con el laboratorio como tal para comenzar a revisar cómo podemos hacer esa necropsia como tal y poderle brindar toda la ayuda necesaria. Bueno, Lina, que ella fue funcionaria del SENA, conocen en mi proyecto porque ella sí no estuvo por acá y por eso estoy en contacto con ella, entonces yo le mandaré, o ella tiene mis datos, cualquier cosa, pues Lina que le mando los datos por ahí por el WhatsApp, que estoy en contacto con ella. Y ya ella conoce el proyecto, conoce que soy un beneficiario del Fondo Emprender, por lo tanto, entonces estamos creciendo y queremos hacer una innovación acá en la zona con ese tipo de explotación que es innovadora y es única aquí en esta región, pues, llamémosla así. Bueno, gracias. Entonces, Lina, pues estaremos en contacto con ella. Claro que sí. Bueno. Muchas gracias. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Mi pregunta, doctor, es que si por medio de las heces uno se puede dar cuenta que los animales están deshidratados o que están estresados, o únicamente con tomarle la temperatura. A ver, mira, con el tema de las heces es bastante interesante de observarlo siempre, ¿no? Porque las heces de las aves te pueden dar mucha indicación. Es decir, por ejemplo, las aves tienen dos tipos de heces, ¿no? O sea, tienen la hece normal, que es la intestinal, que es esta que está bien formadita y tiene como una especie de anillo de color blanco, como una puntita, que es el ácido úrico, pero tiene que estar bien formadita. Y luego tiene lo que es la descarga fecal, que normalmente que la hacen una vez al día, que es como más espumosa, pero que eso es más o menos normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay mucho estrés por calor, las aves, una de las cosas que hacen es que aumentan muchísimo el consumo de agua,
Y entonces hay un fenómeno que se denomina diuresis. Entonces, las heces, ¿cómo se ven? Las heces están bien formadas. Lo que pasa es que si las heces, por ejemplo, las coge y las pone encima de un papel secante, usted verá que esas heces dejan mucha humedad en el papel secante. ¿Por qué? Porque las aves están bebiendo mucha agua. Entonces, al beber mucha agua, están eliminando también mucha agua. Por eso son las heces húmedas. Pero, es decir, que son heces bien formaditas, pero con mucha humedad. Que eso se nota poniéndola encima de un papel secante. Eso te indicaría que es estrés por calor. Doctor, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, pues yo tengo mis animales es en un galpón, pero entonces alto, yo no las tengo en tierra, sí, sino con malla. Y, por ejemplo, ellos ensucian cuando está haciendo, porque yo vivo en la zona del Magdalena Medio, que es bastante alta la temperatura. Entonces, por ejemplo, ellos ensucian muy blanco con verde a veces, o sea, pero suelto, no así bien formada la S, sino más bien como suelto, cae al piso y es como más bien suelta, porque, por ejemplo, pues yo los tengo alto y lavo. Claro. Sí, o sea, yo lavo y sale a la parte del alcantarillado. Claro, entonces, al final... no sé si esto es bacteriano o es de pronto por el estrés o el calor. Bueno, a ver, al final también cuando las heces son un poquito más sueltas de lo normal, también puede ser a veces un problema de un poquito de tránsito rápido que se denomina, es decir, que a veces es un problema de que la digestión del alimento no es del todo correcta y entonces en ese caso las heces son un poquito más sueltas de lo normal. Pero o sea, no siempre que las heces son más sueltas de lo normal quiere decir que realmente sea bacteriano. Es decir, no siempre. Pues, doctor, yo cuando las veo pues así como muy estresadas también utilizo mucho el agua de miel. Sí. Que está haciendo mucho calor, que pienso pues que eso me las va a ayudar a hidratar un poquito. Sí, puede ser, sí, claro. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su información y por su ayuda. Buenas tardes. Doctor, una pregunta. Es que en mi galpón yo tengo pollos de engorde. Sí. Y pues yo vivo en una zona muy caliente. Sí. Pero en la finca es más bien fresco, pero igual esta semana he tenido una mortalidad de 22 pollos. 22 pollos, ajá. Esa betaína, ¿la puedo suministrar en cuántos litros de agua? Mire, ¿o ella viene líquida, viene granulada o en qué presentación? Esta betaína es líquida, entonces tiene que administrar 1 litro de producto por cada 1000 litros de agua en el agua de bebida. Es decir, 1 litro por cada 1000 litros de agua. ¿Qué otra, aparte de suministrar la vitamina, puedo hacer? ¿Qué más puedo? Lo que podría hacer es, por ejemplo, comprar ventiladores y poner ventiladores a los pollos, porque eso les va a ayudar bastante también. Sí, ya. Aliviarse un poco. Y polisombras, ¿no? No hay necesidad. Sí, también poner algún tipo de malla que dé un poquito de sombra también, sí. Sí. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes a esta charla. Los esperamos en una próxima oportunidad. Doctor Eduardo Marcuello, mil gracias por esta excelente conferencia. Ya lo dejamos descansar. Muchas gracias a vosotros.